Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hacer un resumen de la actividad 9 de nuestro curso de microcontroladores PIC. En este caso se realizó un programa para hacer la lectura de un receptor serial GPS, del cual se extrae la información de latitud, longitud para poder visualizar en una pantalla LCD. En este caso, para hacer uso de esta pantalla, utilizaremos este circuito integrado basado en el 8574, el cual es un convertidor serial paralelo. En la parte serial, que es su entrada, tenemos el protocolo I²C, por lo que esto facilita, ¿no?, de hacer menos conexiones para hacer uso del display. Lo que necesitamos es conectar a la línea de datos y líneas de reloj del protocolo I²C. Entonces aquí tienen en el repo el esquema de conexión que realicé para poder hacer nuestra práctica. El programa también lo pueden descargar del repo, descargan todo el repo. El archivo comprimido lo pueden descargar en su carpeta de trabajo y dentro de esta carpeta van a ver todas las actividades de laboratorio, ¿no? Entonces con MPLAB X hacemos la apertura del proyecto. Voy a abrir aquí MPLAB X, fíjense. Abrimos el proyecto y dentro de la carpeta descargada, una vez descomprimida, vamos a ver todas las carpetitas, ¿no? Entonces el programa que corresponde para el laboratorio 9 sería este de acá, que es P9 APGPCLO. Entonces abrimos este proyecto y aquí tenemos el programa. Dentro del programa tengo el código principal y las librerías correspondientes. Una para manejar el protocolo I²C y otra librería para manejar el circuito integrado 8574, ¿no?, que es el convertidor serial paralelo. Una explicación que realizo tanto del GPS como del convertidor I²C para manejar la pantalla lo pueden ver en mi blog. En este caso, esta primera entrada hace referencia a cómo utilizar, ¿no?, un LCD mediante el integrado PSF8574, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Este integrado que es muy conocido. En su entrada tengo una conexión serial y la salida es básicamente la conexión a la pantalla, ¿no?, al LCD. Entonces aquí están las formas de cómo opera este circuito integrado y qué configuraciones se requieren para su uso. También tengo esta entrada en la que explico un poco detalles sobre en qué consiste la recepción GPS y cómo descifrar el mensaje que envía y de este mensaje extraer solo la información necesaria, ¿no?, para luego poder utilizar en la aplicación que se requiera. Entonces, un poco para entrar en detalle de la descripción de este programa, vamos a revisar acá este manual de referencia. Este es un manual de referencia para conocer un poco de los detalles de la información que envía un GPS. Toda la información que envía es una información estándar, se conoce como NMA. Entonces, estos mensajes del tipo NMA tienen varios formatos, ¿no? O sea, varios tipos de mensaje. Aquí podemos ver una clasificación de los diferentes tipos de mensaje. Pueden haber más. Aquí solamente estamos viendo algunos. Aquí pueden notar. Fíjense, esto es una lista de algunos tipos de mensaje. Hay más. Como les comenté, algunos receptores envían una lista de 10 tipos, otros de 15, otros mayor cantidad, otros menos, ¿no? Entonces esto ya va a depender del modelo de receptor que estén utilizando. Pero hay mensajes muy comunes para todos, por ejemplo el de acá. Este mensaje que termina con las letras G, GA es casi estándar en todos los receptores, así como este de acá, el RMC, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces cada uno de estos mensajes son emitidos por el GPS a cada segundo. Y de esos mensajes que se reciben cada segundo, solamente utilizaremos en nuestro caso el de acá, que es el RMC. ¿Y qué es lo que tiene el RMC?
Vamos a ver aquí en su manual, haciendo un detalle de esto. Fíjense que el RMC es todo esto. Son básicamente un formato donde el identificador de mensaje es esto de acá. El símbolo de pesos más las letras GPRMC y luego todos los campos están delimitados por comas. Entonces después de una coma hay un campo que tiene una representación en particular. Aquí pueden ver el detalle, ¿no?, de cada campo en base a las comas que separan cada uno de estos. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a utilizar de esta sentencia solamente, como el programa va a ser, me va a permitir mostrar en la pantalla LCD la coordenada, es decir, la latitud y la longitud. Entonces vamos a extraer estos campos. Este de acá sería la latitud. Observen, esto es la latitud. Y el formato que tiene la latitud es los grados y luego minutos en decimal, ¿no? Minutos decimales. Entonces vamos a extraer este campo y luego de extraer la latitud, aquí necesito saber si estamos hablando de norte o sur, ¿no? Entonces este campo de acá es el indicador, ¿no?, si estamos en el norte o en el sur. Si es N es norte, si es S es sur. Entonces vamos a extraer también ese campo de ahí. Es decir, extraemos la latitud, luego extraemos este indicador, norte o sur. Luego vamos a extraer la longitud, que es este campo de acá. Tiene el mismo formato la longitud, observen, son grados y minutos decimales. Y también extraemos el campo para determinar si estamos hablando de la parte este o oeste, ¿no? Entonces vamos a extraer también ese dato. Luego van a ver que hay otros campos más que podríamos utilizar dependiendo de la aplicación, pero en este caso solamente a manera de ejemplo vamos a extraer la latitud, la longitud con sus indicadores norte, sur, este, oeste, y eso se va a mostrar en la pantalla de nuestro LCD. Entonces esta información se va a extraer cada segundo, ¿no?, y según vaya cambiando también se va a ir mostrando en nuestra pantalla. Además, en la pantalla vamos a hacer una conversión, ya que eh, necesito yo ver en la pantalla grados, minutos, segundos, y aquí el formato de estos campos es grados, minutos decimales. Entonces vamos a tener que extraer esta parte de los minutos decimales y convertirlos a segundos, ¿no? Lo mismo con la longitud. En ambos, en la latitud y en la longitud, vamos a tener que hacer una conversión de los minutos decimales a segundos. Eso se va a ver en el programa. Entonces ya con esto de acá vamos a entrar un poco a nuestro programa principal. Aquí tengo mi programa principal. Antes que nada, dentro de la configuración para el LCD, es importante saber que dentro de estos circuitos o módulos y cuadrado C para el LCD, generalmente hay dos modelos, ¿no? Uno que tiene el identificador PCF8574A y el PCF8574. Esto está detallado en la entrada. Aquí lo pueden ver. Dependiendo del modelo, por defecto hay una dirección que se tiene que configurar en la cabecera. Esa dirección se la define aquí, acá en esta línea. En este caso, fíjense que la dirección del PCF es 4E. 4E porque el integrado que yo estoy utilizando en mi caso es el PCF 8574. Pero si estuvieran utilizando ustedes el 8574A, la dirección va a ser 7E. Y hablamos de la dirección por defecto, ¿no?, porque esta dirección podría cambiar también. ¿Dónde puede cambiar? Si es que ustedes, fíjense acá, hay unas etiquetas que dicen A0, A1, A2. Por defecto estas están abiertas, ¿no? Si yo de alguna forma cortocircuito estas líneas, entonces voy a cambiar la dirección de este módulo, ¿no?, en base a los puntos que hayan sido cortocircuitados. Pero por defecto van a tener estos dos valores de acá, 4E o 7E, dependiendo del modelo que sea. Eso sería lo único que tengo que hacer acá.
Bien, en el programa principal tengo aquí definido un LED, que es el LED que va a ser un destello cada segundo para indicarme la actividad del programa. Opcionalmente no está en el esquema del circuito, pero voy a utilizar también un LED para indicar si los datos se reciben de forma correcta o no. Eso lo vamos a ver más adelante. También voy a definir una estructura que le voy a llamar estructura RMC y en el cual voy a tener los campos de si el dato es válido o no, los campos de latitud, ya son los grados, minutos, segundos. Estos son valores enteros. El indicador si estoy en norte o sur. También voy a tener los datos de longitud, grados, minutos, segundos y el indicador este-oeste. Entonces esto va a estar encapsulado en un tipo de datos al cual le voy a llamar RMC. Me declaro también un buffer. Fíjense que es un buffer que ocupa pocas posiciones, ya que la forma en cómo se va a descifrar este mensaje, toda esa trama RMC, va a ser por cada carácter recibido, ¿no? Entonces eso hace que no requiera un buffer grande de memoria para recuperar toda esa información. Entonces aquí en la interrupción, adicional a la interrupción que genero por el temporizador, recuerden que todos los programas que hemos elaborado trabajan con un temporizador, ¿no? Es decir, una rutina que hace que una bandera se active cada milisegundo y esta bandera sirve para que dentro de mi programa principal yo pueda llamar de manera concurrente todas las tareas que se requieran, ¿no? Pero todas se llaman cada un milisegundo. Entonces, adicional a esa interrupción del temporizador, utilizaré esta interrupción de acá. Esta interrupción es la interrupción de recepción de datos seriales. Entonces, cada vez que el GPS envía datos por el puerto serie y el PIC los reciba, se va a generar una interrupción. Y observen que cada vez que se genere la interrupción, se llama a esa tarea, que es la task GPS. El task GPS es una tarea que trabaja por estados, una máquina de estados, ¿no? Entonces, dependiendo en el estado que esté, el task GPS va a retornar, es decir, no retorna un valor, pero va a activar una bandera para indicarme de que se ha completado la recepción de un mensaje y está listo para su decodificación. Entonces, todo esto se hace en segundo plano. Y de aquí para adelante, describimos el programa principal. Fíjense que el programa principal es, no es largo, fíjense, es bastante corto, fácil de entender. Y si queremos hacer la descripción, en esta parte hacemos la configuración del PIC. Aquí realizamos la inicialización del LCD. Acá vamos a configurar la pantalla. Luego aquí vamos a activar el backlight de la pantalla LCD para que tengamos la iluminación. Posicionamos el cursor y vamos a mostrar este mensaje inicial que dice iniciando GPS. Y luego el programa entra en un bucle indefinido donde, dependiendo de la interrupción de un milisegundo que activa esta banderita, se van a ejecutar de manera concurrente la tarea taskLED que hace que el LED destelle, y también vamos a analizar si existe la banderita de dato listo en la recepción del GPS. ¿Dónde se activa este RMC OK? Dentro de la tarea que se llama task GPS, el cual se llama desde la interrupción, ¿no? Cada vez que se recibe un dato desde el GPS, o sea, un carácter. Entonces, cuando se recibe un carácter, dependiendo del estado que tenga esta máquina, hay un estado que me dice que se recibió todos los datos de forma correcta y están listos para su decodificación. En ese instante acá, esta condición se hace válida y por lo tanto limpio la bandera y procedo a hacer la decodificación del mensaje, ¿no? Pero este mensaje podría tener una posición válida o inválida. Entonces hay un campo específico para analizar y determinar, ¿no?, si el mensaje realmente es válido o no. Entonces a través de este bit de acá o este dato de aquí, yo me aseguro de que esa sentencia que se ha leído es válida. Y si es válida, hago la decodificación del mensaje. ¿Qué se hace en este caso?
se va a inicializar la pantalla, se va a escribir el mensaje LAT en la primera posición. Aquí estamos hablando de la fila 1. Escribimos el mensaje LAT y luego vamos a escribir el valor de la latitud. Luego escribimos este carácter especial que en realidad representa el símbolo de grado, ¿no?, dentro de la tabla de códigos ASCII. Luego escribimos la latitud, el minuto, el símbolo del minuto y luego la latitud, pero el segundo, ¿no?, y su símbolo de segundo. Finalmente, después de un espacio, vamos a escribir si estamos hablando de norte o de sur. En la segunda línea se va a escribir la longitud. Y dentro de la longitud se escribe primero los grados. Aquí tenemos el símbolo del grado. Luego se escribe el minuto. Aquí el símbolo del minuto. Y luego el segundo y su símbolo de segundo, ¿no? Un espacio. Y finalmente se escribe el valor norte-sur. Esta manera de escribir el mensaje es mucho más simple de escribir con la librería Prince, ¿no? La librería Prince en realidad sí es muy práctica porque me permite formatear una cadena, pero también me consume más memoria. Entonces, si ustedes hacen la prueba, ensayen con Print, pueden hacer el sprint y imprimir sobre un buffer toda la cadena que necesiten mostrar en el mensaje, lo muestran y al momento de compilar van a notar que les va a consumir más memoria, ¿no? Entonces, esta manera como se está haciendo en este caso hace que me ahorre el uso de memoria. Entonces, una vez se muestra el mensaje, aquí vuelvo a habilitar la recepción para esperar nuevamente un siguiente dato válido desde el GPS. Ahora, todo esto funciona en base a que el dato recibido sea válido, ¿no? Entonces, ¿dónde se analiza y se determina que este dato sea válido? En esta rutina, que es la rutina encargada para la recepción del GPS. Esta de acá, task GPS, se lo llama cada vez que un dato es recibido desde el GPS. Cuando hablo de un dato me refiero a un byte, a un carácter de toda esta trama. Es decir, no se envía solamente esta trama GPRMC, se envían más tramas, ¿no? Pero solamente me interesa analizar esta de acá en particular. Y por eso es que van a ver que hay muchos estados dentro de este procedimiento y cada estado tiene un objetivo en particular. Por ejemplo, el estado 0 de acá tiene la intención de detectar cuando aparece la letra M. Y si aparece la letra M, paso al siguiente estado para esperar la letra C. Si aparece la letra C, paso al siguiente estado para esperar la coma. Entonces, si estoy en el estado de la coma, paso al siguiente estado donde ya espero este campo. Cuando yo esté en este estado de acá, significa que he recibido de forma consecutiva estos valores, MC y coma. Y el MC y coma es único dentro de toda la información que se envía al GPS. Es decir, me está indicando que se está enviando esta sentencia GPRMC, ¿no? Entonces, a partir de acá, esta máquina va a empezar a revisar cada uno de estos campos. Este de acá, por ejemplo, que hace referencia a la hora, no me interesa para mi aplicación. Me interesa este de acá, que me indica si el dato es válido o no. Ese lo vamos a decodificar. También me interesa este de acá, que es la latitud. Me interesa también este campo de acá, que me indica que si es norte o sur. Aquí también me interesa, que es la longitud. De la misma forma me interesa este de acá, que me indica si estamos en norte, perdón, en el este o oeste. Y luego ya estas de acá se pueden descartar, ¿no? Entonces, dentro de todo ese proceso de análisis, van a notar que cada campo que se espera se valida para que pase al siguiente estado. Observen que en este campo de acá es donde se espera ya el dato válido, es decir, el indicador de si el dato es válido o no, este de acá. Y si en esa posición o en ese campo tengo el carácter A, significa que el dato es válido. Y si no es una A, el dato no es válido. Yo, por ejemplo, acá podría utilizar el LED
que definí al inicio, el DC1, para indicar que si el dato es válido, el LED se encienda, ¿no? Eso visualmente en mi aplicación me va a decir que el GPS está recepcionando de forma válida la información. Y en el caso contrario, que no sea válido, puedo hacer que ese LED se apague, lo cual me indica que el GPS no está recibiendo datos. Eso es importante porque eso me da la seguridad de que lo que se ve en la pantalla es un dato válido o no, ¿sí? No lo estamos usando en este caso, pero si yo quisiera hacer uso de eso, podría hacer que en este estado se encienda el LED y en este estado se apague el LED para indicarme de que el dato recepcionado en ese instante es válido. Y de esa forma, si ustedes observan, esta máquina en base a los estados está decodificando cada uno de los campos. Por ejemplo, aquí estamos ligando al campo de la latitud, donde se espera haber recibido esta información de acá, de forma consecutiva. Entonces, esta información que se recibe se va a ir guardando en un buffer y una vez se tenga esta coma, me indica que este mensaje ha finalizado y se procede a decodificarlo, ¿no? Entonces, ya basándonos que este mensaje tiene todas estas posiciones con toda esa información, lo que hago es simplemente convertir esos valores que son valores de tipo cadena, convierto esa representación de cadena a través de estas funciones, lo convierto en valores enteros, porque esas cadenas me representan las posiciones, ¿no? Por ejemplo, estas dos primeras me están representando los grados de la latitud. Este de acá me representa los minutos de la latitud y esto los minutos decimales de la latitud. En este caso la conversión que se hace es al revés, ¿no? Primero hago la conversión de los minutos decimales y como me interesa a mí segundos, se hace la conversión de minutos decimales pero en segundos, ¿no? Por eso es que aplico esta fórmula. Entonces, si ustedes desglosan bien cómo funciona esto, van a notar que aquí se está haciendo la conversión de esos campos, estos de acá, a segundos. Lo mismo con el de minutos. El de minutos, que sería este campo de acá, se hace la conversión a minutos de la cadena a un valor entero, de la cadena de segundos a un valor entero, pero esta cadena está en grados decimales, perdón, en minutos decimales y se convierte a segundos, ¿no? Lo mismo hacemos con los grados acá. De la cadena se convierte un valor entero. En síntesis, toda esta parte de acá es lo que hace es extraer esta información. Los minutos decimales lo convierte a segundos. Los minutos lo convierte a minutos pero como enteros. Y los grados lo convierte a grados pero como enteros. Y todos esos valores se están guardando dentro de la estructura que me he creado, ¿no? El RMC, .lat para segundos, .lat para minutos y .lat para grados. Luego acá hago la extracción del campo que me indica si estamos hablando del norte o sur. Y esto se guarda en el RMZ, el campo NSC. Posterior a esto va a llegar la longitud. Y aplicamos la misma fórmula que de la latitud, ¿no? Extraemos en la estructura RMC lo que son las longitudes, la longitud en segundos, la longitud minutos y la longitud grados. Y acá su indicador, ¿no? Si estamos hablando de este o oeste. Yo podría acabar aquí la máquina de estados, pero en realidad dejé que continúe esto porque tal vez ustedes quieran modificar y aquí extraer información por decirles de la velocidad. Entonces, si quieren trabajar con la velocidad, es en este campo que ustedes tienen que modificar esta máquina de estado para extraer el campo de velocidad y bueno, utilizarlo ya con una variable dentro de su aplicación, ¿no? Para hacer tal vez control de velocidad o lo que ustedes deseen. Y entonces al final la máquina me activa este bit indicándome de que se ha recibido de forma correcta un dato GPS. Se deshabilita el receptor para que no se sigan recibiendo datos del receptor hasta que no se procese el dato que se ha recibido, ¿no? Es por esa razón que acá dentro del programa principal, nos volvemos otra vez acá, está todo condicionado a que para mostrar el mensaje en la pantalla se debe tener activada esta bandera porque me indica que se recibió un dato.
Y aparte, tiene que estar también validado este campo, es decir, tiene que ser válido, porque si no es válido, no debería mostrar el mensaje acá en la pantalla, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Entonces, para poder implementar este circuito, simplemente acá y hacemos la compilación. Hacemos la compilación y luego acá grabamos. Grabamos en nuestro circuito. Y acá ya me dice que se realizó la programación al microcontrolador, ¿no? Entonces, de aquí para adelante solo resta montar el circuito y probarlo. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Ahora vamos a revisar el circuito. Acá podemos ver la conexión de la tarjeta PIC al display está únicamente por 4 líneas, ¿no? Entonces, esto se está conectando a la tarjeta que está en la parte posterior de la pantalla. Es una tarjeta de conversión y cuadrado C a bus paralelo. El GPS que estoy utilizando es uno de uso externo que tiene una base de imán y esto facilita, ¿no?, que se pueda adherir a cualquier superficie metálica. La última conexión sería la salida del receptor que se conecta al receptor UART del microcontrolador y a través del cual recibe los mensajes. Entonces vamos a energizar acá. Voy a alejar un poquito más la antena para que pueda captar mejor la señal. Estoy energizando en este momento, me muestra el mensaje iniciando GPS y hay un consumo aproximado de unos 100 miliamperes en mi amperímetro. Y en este instante lo que estamos esperando es que la pantalla me muestre, ¿no?, las coordenadas latitud, longitud que van a ser decodificadas por el GPS. Este proceso puede demorar eh, unos minutos, ya que los datos que están enviando en este momento el GPS no están válidos, ¿no? Y esos minutos va a depender mucho de cuánto tiempo estuvo encendido el receptor, ya que un encendido en frío requiere que el receptor pueda actualizar la información y con ello demorar más tiempo, ¿no? Bueno, ya tengo los datos. Entonces, fíjense que me está mostrando 17, 44, 41. En cuanto a la latitud y la longitud, tengo 630901. Entonces, voy a contrastar esto. Aquí tengo el Google Earth. Y esto voy a ubicar más o menos donde me encuentro. En este lugar de acá. Entonces, aquí observen que la latitud tengo 17, 44, 42. Aquí me está mostrando el receptor, esa posición, 17, 44, 42. Eh, internamente el programa está haciendo una conversión, ¿no? Porque el GPC dentro de la sentencia envía la información grados, minutos decimales. Entonces está haciendo una conversión a grados, minutos, segundos. Y aquí podemos ver que la latitud está correcta. En cuanto a la longitud, tengo 63, 8, 59. Y aquí tengo 63, 8 minutos, 59 segundos, ¿sí? Entonces esto me está mostrando. Con esto estoy comprobando que el GPS me está dando los datos correctos. Bueno, eso sería todo para este ejercicio. Gracias. Buenas noches.